A esta hora, 9:34 de la mañana, consultorio médico matinal, Mari Calixto. Y en realidad, qué tema tan importante, porque aquí no le pasa que a veces le duele la columna, ¿no? Y lo padece, pero no le busca solución. Justamente para hablar sobre esto, la alternativa para aliviar los dolores de la columna, hemos invitado aquí al doctor Paul Carranza Vázquez. Él es neurocirujano, especialista en cirugía de la columna. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Mari, ¿cómo estás? De verdad, un gusto estar nuevamente con ustedes y gracias por la invitación. Eso, y para que usted nos ayude a entender, porque habíamos escuchado sobre la radiofrecuencia que ayuda. ¿Qué es la radiofrecuencia? Mira, Mari, justo para esto traje este equipo, ¿Ya? una consola de radiofrecuencia. Básicamente, ¿qué es? Es una consola que emite pulsos de calor en la columna vertebral. Y hacemos una incisión mínima en la columna y justamente a través de esta incisión colocamos un dilatador y a través de este dilatador hacemos o trabajamos un disco enfermo que ¿qué produce? Dolor, dolor lumbar. Hacemos una resección de este disco y colocamos finalmente estos pulsos de radiofrecuencia, que es como un láser, para que nos entienda el público, es como un láser que actúa a nivel del disco y alivia el dolor. ¿Y existe como que tipos de radiofrecuencias? Me imagino que según los casos. Claro que sí. Los tipos de radiofrecuencia son básicamente dos. Uno que va hacia el disco donde se producen las hernias, pero no está indicado en una hernia como tal, sino en un disco enfermo. Antes del proceso de enfermar un paciente de hernia, existe una enfermedad previa que es una enfermedad discal. Y eso produce dolor también y simula mucho una hernia. En ese caso, la radiofrecuencia es buenísima. Y también cuando las articulaciones están inflamadas, también podemos colocar radiofrecuencia articular y es espectacular para el Y paciente. lo importante es no dejarlo pasar, ¿no? Porque hay quienes dicen, ay, me duele, tomo una pastilla y lo dejo, no se trata. Ahora, pero tengo que hacer una pregunta súper honesta. ¿Hay algún riesgo con ese tratamiento? El riesgo, Mari, es mínimo. De verdad, excelente que me hagas esa pregunta, porque para todo nuestro público que nos está viendo, el riesgo más o menos oscila en 1 o 2%. Y básicamente el riesgo es que se pueda de repente haber un dolor en la zona de intervención. Básicamente, como todo procedimiento quirúrgico. Después, mayor que ese, ninguno. Aquí lo importante son los beneficios. O sea, en este caso, ¿cuáles serían los beneficios con la radiofrecuencia? Mira, los beneficios con la radiofrecuencia son básicamente que el paciente vuelve a su actividad diaria en forma normal. Al día siguiente, normalmente cuando hacemos esta intervención, al paciente le damos de alta o ese mismo día, después de unas 4 horas, o al día siguiente. Rapidito. Sí, es rapidito. El paciente va a casa caminando. Durante la primera semana está en un reposo relativo y después a la semana vuelve a hacer sus actividades en forma casi normal. Sí, claro. ¿Y existen pacientes quienes no deberían tener esto como alternativa o no? Sí, claro. A ver, ¿quiénes serían? 3 pacientes básicamente, María. El primer paciente es el que tiene una hernia salida del canal evidente, protruida. Para este caso, endoscopía. Es otro procedimiento de mínima invasión. Es otra cosa. Los pacientes que tienen fracturas vertebrales, por ejemplo, tampoco es una buena indicación hacerle radiofrecuencia. O cuando la columna tiene una listesis, o sea, un movimiento anormal y es una columna inestable, la radiofrecuencia tampoco nos va a funcionar bien ahí. Pero en el resto de casos de pacientes que presentan dolor lumbar y que de repente vienen con adormecimiento, mucho vemos, ¿no? En el día a día, pacientes que comienzan con dolor y después dice, doctor, me comienza a adormecer las piernas. Ideal la radiofrecuencia. ¿Y el efecto que logra la radiofrecuencia tiene tiempos o es permanente? ¿Cómo es? El efecto generalmente es permanente, pero hay 3 cositas que yo recomiendo a los pacientes después de realizarse una radiofrecuencia. A ver. ¿Cuáles son? Controlar bien el peso. El paciente no puede subir excesivamente de peso después de este procedimiento. Hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que cambiar el chip. O sea, el paciente tiene que hacer... Y lo segundo, actividad física. Justo a eso iba. Actividad física. Y lo tercero, olvidarse el cigarro. ¿Por qué? Porque el cigarro en la columna genera de que no llegue buena oxigenación y por lo tanto va a ser eso en deterioro para la salud del paciente a posterior, ¿no? En realidad, doctor Carranza, qué importante lo que usted dice, porque uno tiene que saber que el tratamiento tiene que ir de la mano con la calidad de vida, tiene que esforzarse uno. A usted, ¿dónde le encuentran, por favor, las citas? Sí, claro que sí, Mari. Mire, yo estoy ubicado en la avenida República de Panamá, en el consultorio médico. También estoy en la clínica Cayetano Heredia. Igual en la pantalla están mis redes sociales, ahí me pueden ubicar. Y solamente quisiera dar un consejo final antes de terminar la entrevista. Por favor, siempre yo recomiendo a todos los pacientes acudir con un médico especialista que conozca el caso, que analice el caso para poder dar una solución. Por supuesto. Y buscar las voces autorizadas como usted para que en realidad sepan que van a estar en buenas manos. Gracias, doctor. Claro que sí, gracias, Mari. Gracias. 9:39, Julio tiene más.